¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos de Atleti Media? Bienvenidos a un capítulo más, un vídeo más. Hoy día triste, día nostálgico para la afición rojiblanca. Ha anunciado la leyenda Antoine Griezmann que abandona el equipo, que abandona el Club Atlético de Madrid. Era un secreto a voces. A final de temporada, y lo hará como estaba previsto, poniendo rumbo a la MLS, poniendo rumbo al Orlando City, por el que firmará en principio hasta 2028. No porque fuese conocido el hecho de que Griezmann estuviese casi fuera del Atleti a final de temporada duele menos. La realidad es que desde que ha anunciado el club hoy, martes 24 de marzo, eso de las 3 de la tarde, junto con Griezmann en un post en Instagram, en la salida, el adiós definitivo del Principito, ha sido una tarde de publicaciones, nostalgia, tristeza, en cualquier red social, en un montón de comunidades del Atlético de Madrid. Y no es para menos. Dice adiós, y lo vamos a repasar enseguida con dos de los veteranos de este canal, y el máximo goleador de la historia del club, el tercer máximo asistente, el cuarto jugador con más partidos, que tuvo sus idas y venidas, montaña rusa incluida, salida al Barça, redención, perdón, y que es una leyenda absoluta de este equipo. Hoy me acompañan dos de los grandes de Atleti Media. Les tengo ya por aquí. Cristian, Manu, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches, Carlitos. Muy buenas noches. Decidme, simplemente Pues, decidme. pues creo que nuestras caras lo dicen todo, ¿no? Cristian, Carlos, creo que, como bien has dicho, somos veteranos, ya tenemos una edad, hemos visto muchas cosas en el Atleti y a mí personalmente me da mucha pena la salida de Griezmann, nos ha dado mucho, es una leyenda del Atleti y le vamos a echar mucho de menos. Yo tengo sentimientos encontrados, fíjate lo que te digo, en el sentido de, por un lado, por supuesto, me da pena que una figura así, creo que no vamos a tener otro jugador así, o sea, ni siquiera Julián creo que va a ser capaz, si bien es cierto que debería ser un poco como el que recogiese el testigo de Griezmann y todos la temporada pasada pensábamos que eso podría acabar pasando, esta temporada se ha visto que no está del todo claro que sea capaz durante tan largo tiempo como lo ha hecho Griezmann de poder recoger el testigo. Y por ese lado siento mucha pena, pero por otro lado me ha dado tantos momentos buenos que, tío, lo que él quiere hacer con su vida y su futuro está bien hecho para mí, llegados a estas alturas. Es verdad que es muy diferente a cuando se fue la primera vez, que la primera vez sí me dolió mucho porque encima se fue a un rival directo por aquello de jugar con Messi, su ilusión y tal. Salió como salió, él mismo sabe que se equivocó. La mujer le avisó de que se iba a equivocar, pero creo que estamos en un escenario bastante diferente. Creo que estamos en un escenario en el que yo creo que Griezmann ya al primer nivel ni siquiera, lo comentaba en un vídeo que he subido hoy, yo creo que ni nosotros mismos nos esperábamos que esta temporada diese todo lo que está dando, ¿sabes? Y fuese tan importante como lo está siendo. Yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa el gran nivel que está teniendo y yo creo que se merece, y ojalá sea así, despedirse a lo grande con un título. O sea que veremos a ver qué es lo que pasa. Podríamos decir, Cristian, Manu, que llegó un crío, un principito y se marcha una leyenda, ¿no? Más allá de esos sentimientos encontrados y que son lógicos después de lo que pasó y de las rencillas o de esas medias, esos grises que pueda haber en la trayectoria de Antoine en el Atleti, se marcha el máximo goleador en la historia del club. Y el debate que se va a abrir en los próximos meses es si se marcha también una leyenda como jugador global. Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente, tío. Yo creo que llegó un principito y se va un rey, ¿sabes? Yo creo que esa para mí sería una de las grandes frases. Yo creo que llegó un principito y ahora mismo se va un rey, máximo goleador histórico de la historia del Atleti, valga la redundancia. Y yo creo que todo lo que
nos queda, lo que tenemos que hacer es disfrutarle al máximo. Porque como decía antes, pienso de verdad, genuinamente, que no vamos a tener otro jugador así, por lo menos en muchísimo tiempo, tío. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que volver a encontrar un jugador como Antoine Griezmann, ya no solo por los números y por su juego, sino también creo que es buena persona, tío. Creo que es buena persona. Es verdad, no sé, esas cosas se sienten. Siempre le ha dado, ha nombrado al Atleti como le pasa al Cholo. El equipo está por encima de los jugadores. El que se fuese al Barça y reconocer que se equivocó a la hora de volver al Atleti y todo lo que tuvo que luchar para ganarse a la afición, para ganarse un puesto en el equipo que ya no estaba formado a su juego y a él, creo que habla mucho de él. Otros jugadores hubiesen bajado los brazos muchísimo antes y él peleó y demostró ser un Atlético más. Y eso para mí, vamos, con esta gran foto que ha creado nuestro compañero Víctor, la corona se la tiene que llevar allá donde esté y el juego del Atleti creo que lo va a defender siempre, allá donde vaya. Es una cosa en la que coincide todo el mundo, ¿no, chicos? En que, además de ser una estrella mundial que ha ganado pues prácticamente todos los títulos, a excepción de Liga y Champions, que qué casualidad, con todos los años que lleva en la Liga, cuando se ha ido al Barça la ha ganado el Atleti y cuando está en el Atleti pues la ha ganado Madrid o Barça. Y esa Champions que, bueno, veremos, ojalá, ponemos todo lo que haya que poner para que se despida con del Atleti con ese título, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo ha ganado todo. Seguramente le escamotearon el Balón de Oro del año 2018, aunque no es el tema para hoy, o si queréis podemos ahondar sobre ello. Campeón del mundo. Bueno, más allá de ser un fantástico futbolista, lo que rescata siempre todo el mundo que le conoce más o que le conoce menos, también gente que está todo el día en el Cerro del Espino, que viaja con el equipo, es que es un tipazo y que el Atleti va a perder, un poco hilando con lo que decía Manu, ¿no? Va a perder un gran jugador, pero es que además va a perder un tío que está siempre fomentando el buen rollo, acogiendo a los jugadores nuevos. No se ha cortado estos últimos años, se ha tenido que tirarle algún mensaje público en Instagram a algún jugador para decirle que se viniese o para darle la bienvenida. Y siempre con ese, ¿no? Con ese aspecto de chaval de 15 años o incluso menos, de un chaval de 10 años a veces, de broma todo el día. Va a ser difícil, va a dejar un hueco mucho más allá de lo deportivo, jodido, complicado de poder suplir. Ya se dicen algunas informaciones salidas en el día de hoy que el Atleti lo que quiere cerrar con él es que cuando acabe su vínculo y se retire como futbolista en Estados Unidos, vuelva al Atlético con algún tipo de papel institucional. Es muy pronto todavía para hablar de ello, pero desde luego la huella que ha dejado y el vacío que va a dejar trasciende más allá del campo de juego, ¿no? Totalmente. Yo no sé si lo recordáis, yo por lo menos lo recuerdo como si fuera ayer, cuando, si es verdad que las formas en las que se fue al Barcelona un año antes haciendo un vídeo de que se quedaba, luego al año siguiente de que se marcha, el año en que se marcha, aunque ganamos la liga ese año, chicos, o fue al año siguiente de que... Al año siguiente. Fue al año siguiente, ¿no? Pues ese primer año yo le eché mucho de menos a Griezmann. Nos costó hacer un juego ya no competitivo, porque el Atleti, desde que está el Cholo, siempre compite, pero esa chispa que lleva teniendo Griezmann desde que está en el Atleti. Y como bien ha dicho antes Cristian, ¿quién nos iba a decir a nosotros que este año iba a dar el nivel que está dando? Para mí está siendo el mejor jugador de la temporada. El mejor jugador de la temporada y el mejor jugador de la Copa del Rey. Antoine Griezmann es el máximo goleador de la Copa del Rey y si mete un gol en la final y ganamos la final, que ojalá sea así, se puede ir por todo lo alto en su última temporada con el Atleti llevándose un título, pero creo que la satisfacción personal de haber hecho ese papel tan grande en Copa del Rey, creo que no se la va a quitar. ¿Esperabas tú, Cristian, que Griezmann a sus 35 años y después de lo irregular que estuvo, por ejemplo, el año pasado, que si uno mira sus cifras,
fueron muy buenas, pero es verdad que tuvo momentos y que llegó al tramo decisivo de la temporada, tal fecha como hoy, hace un año, no muy allá. ¿Esperabas que pudiese este año hacer la temporada que está haciendo? Creo que ninguno lo esperábamos, ¿no? Yo creo, eso te iba a decir, yo creo que nadie esperaba que llegase el nivel que está dando. O sea, es que yo cuando empezó la temporada no lo esperaba tampoco para nada, tío. O sea, vale que todos sabemos que es un jugadorazo, pero ya sabíamos que tiene cierta edad, que es que la edad no perdona, y menos en el fútbol. Y resulta que este tío se planta aquí con 34, ¿tiene ya? 35 cumplió antes de ayer. 35 años ya, y se planta aquí a un nivel al que está, que para mí es, pero alto, 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 ¿eh? O sea, el nivel al que está ahora mismo Griezmann es un nivel top mundial. Es verdad que siempre se le ha infravalorado, no por parte de los atléticos, sino por parte del mundo del fútbol en general. Hablabas tú antes el Balón de Oro del 2018, que tenía que haber sido para él, y yo creo que es algo en lo que mucha gente coincide, y no solo gente del Atleti, pero también pasó la primera temporada de Bellingham. Yo recuerdo perfectamente que Bellingham se estaba marcando un temporadón en el Real Madrid, pero sin embargo los números de Antoine no estaban nada lejos de los de Bellingham. Y sin embargo, para el que todo el mundo pedía el Balón de Oro era para Bellingham. Ya sabemos la maquinaria mediática que tiene el Real Madrid detrás. Es obvio, es evidente, pero yo creo que Griezmann, si algo ha sufrido de manera recurrente en su carrera, es digamos, esa infravaloración, por así decirlo, no sé si lo estaré diciendo bien, por parte del mundo del fútbol, que bueno, que si bien es cierto que a él no le ha importado porque él ha seguido haciendo lo suyo, que es dar juego y marcar goles, sí que es verdad que a mí personalmente sí me fastidia un poco. Menos mal que a él no, y ha sido capaz de olvidarse de todos estos temas, de títulos y tal, y ha seguido currando y ha seguido haciendo las cosas bien como las ha hecho siempre. Pero a mí personalmente me molesta. Y esta temporada yo he caído en eso, y creo que muchos hemos caído en eso, en el retirar ya antes de tiempo a una persona, a un jugador tan importante y tan decisivo muchas veces a lo largo de nuestra historia, pensando que ya por una temporada un poco más irregular ya no podría volver a tener ese prime. Resulta que esta temporada está teniendo una segunda juventud, como le pasa a Coque. Entonces, pues ojalá que siga así y, como decíamos antes, se pueda despedir de la mejor manera posible, que es como todos esperamos, con un título, no necesariamente la Champions, que ya sabemos lo complicado que es esa competición, pero yo creo que la Copa del Rey la tenemos lo suficientemente a huevo como para poder soñar con ello. Y un dato importante, que juega una final de Copa del Rey contra el equipo que le dio la oportunidad en Primera División. Sí. Creo que para él va a ser un partido bonito porque se va a retirar de la élite europea en el club que más le ha dado a lo largo de su carrera deportiva, y se va a enfrentar contra el equipo que le dio la oportunidad de que le viera la élite europea. Sí, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que obviamente por los motivos obvios San Sebastián y luego más tarde Madrid, pues son los equipos de su vida, ¿no? Llegó a San Sebastián con 12, 13 años y obviamente para él va a ser una final muy emotiva. Ahora volvemos, chicos, si os parece, a lo que le queda por delante, que va a ser muy importante en lo deportivo y muy emotivo en lo personal, pero yo os quería poner esta imagen, de la que seguro que no os acordáis, y preguntaros si os acordabais, si os acordáis dónde estabais ese día y de dónde venía el Atleti. El tuit de presentación de Antoine, un 29 de julio de 2014, si os acordáis, ¿cómo recibisteis esa noticia o más o menos cómo se impactó, ¿no? Habían pasado aproximadamente 2 meses de la final de Lisboa y, como sabéis, bueno, eso nos dejó tocados, salieron jugadores, salió Felipe, salió Diego Costa, salió David Villa. En fin, se produjo ahí una pequeña estampida, salió Courtois y, bueno, fue un verano de muchísimos cambios y donde el equipo perdió al 50% de su once titular. Yo sí que me acuerdo, Carlos, pero perfectamente.
Yo trabajaba con mi padre en el bar, estaba todo el día pendiente de temas fútbol y de temas noticias y tal. Y claro, yo he vivido siempre en un ambiente muy madridista. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo tenía 100 clientes en el bar, 90 eran del Madrid, 3 del Barcelona y 7 del Atlético. Entonces, tanto en el trabajo como en el instituto o como en el colegio cuando era pequeño, está acostumbrado a esta presión de sois unos paquetes, sois segundones, sois tal, sois para cual. Y claro, veníamos de toda esa avalancha de futbolistas que se iban y decíamos, joder, pero yo pensaba, pero ¿cómo se van a ir los futbolistas del Atleti cuando acabamos de ganar una liga? Que hemos llegado a una final de Copa de Europa, que hemos estado a la puerta de ganarlo. Pues para mí que viniera Griezmann, que también se hablaba de que podía ir al Real Madrid, me hizo una ilusión tremenda. De hecho, me compré su camiseta, me fui de vacaciones, que esto fue, como bien has dicho, el 29 de julio, ¿no? Sí. Pues yo me compré su camiseta al día siguiente y 3 días después, en el sitio donde estuve de vacaciones, tronco, nos robaron en casa y me quitaron la camiseta sin estrenar. Me dio más rabia aún. Que encima me la había comprado para la final de la Supercopa, que después ganamos. Dejó Antoine, además, pocas horas después de ser presentado como jugador de Atleti, más que presentado, anunciado, dejó una imagen que ya es icónica de las presentaciones de jugadores. Hoy en día, en 2026, esto de los selfies está quemadísimo, pero Sí. en el año 2014 fue toda una revolución el que un jugador tomara las redes del club y se presentase de esta manera a través de las redes sociales. Tú, Cristian, ¿cómo recuerdas aquel fichaje? Porque, bueno, como estaba diciendo Manu, todos estábamos un poco todavía en shock. Habíamos ganado la Liga, pero habíamos perdido la final de Champions en el último minuto. Había desbandada general de jugadores y de repente aparecía un chaval de 23 años en aquel momento por 30 millones de euros, al cual conocíamos bien de la Liga Española. Llevaba ya 2-3 años rompiéndola con la Real en primera, pero no dejaba de ser un proyecto de gran jugador por 30 millones en aquel momento, mucho dinero, que nos ilusionaba mucho a nosotros, pero fuera era visto como un movimiento muy arriesgado. Es que lo era. Quiero decir, el Atleti, yo me acuerdo, no, o sea, no me acuerdo ese día exactamente, ¿no? Pero yo sí me acuerdo de ese año que recuerdo la desbandada que comentabais y tal, los Felipe, los Thiago, los Diego Costa y tal, que luego todos volvieron arrepentidos, todos, sin excepción, como le pasa a tantos y a tantos jugadores que se van del Atleti. Y recuerdo bueno, que cuando me dijeron del fichaje de Antoine, por 30 millones, yo me acuerdo que en aquella época Antoine y Carlos Vela eran estrellas. O sea, eran estrellas que sonaban para todos los equipos importantes de la liga. Entonces me pareció un gran golpe encima de la mesa del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que le costó un poquito. En aquella época entrar en el 11 del Cholo era muy difícil, muy difícil, mucho más de lo que es ahora. Pero una vez que empezó a entrar y empezó a hacer jugadas y además jugadas muy bonitas con el Atleti, no sé, yo creo que ninguno nos imaginábamos que podría llegar a ser lo que es ahora, porque además venía de ser extremo en la Real. Sí. Y el Cholo lo reconvirtió a un segundo delantero porque le veía la capacidad de gol que tenía y lo quería posicionar mucho más cerca del área y mucho más centrado. Y con los años y la inteligencia que desarrollan muchos jugadores con el entendimiento del juego, ha acabado orquestando muchas jugadas, bajando incluso al centro del campo. Y yo creo que nadie se esperaba esta evolución. O sea, yo creo que ha pasado de un extremo con algo de gol a un jugador totalmente diferencial, total y absolutamente top mundial. Y que yo creo que eso es algo que a todos nos sorprendió y nos alegró a partes iguales. A mí, yo lo recuerdo con mucho cariño sus primeros días y con muchas ganas de que funcionase bien. Yo lo que más cerca recuerdo de esa sensación de Griezmann fue la que sentí con el Kun Agüero, que además eran perfiles un tanto parecidos salvando las distancias.
Sí, hay una cosa en la que creo que coincidimos todos, ¿no? Y es que sabíamos que el equipo fichaba a un jugador de mucha proyección, conocedor de la liga, que había conseguido entre goles y asistencias una veintena la temporada anterior, estaba muy asentado y todo lo que se contaba de él, bueno, tenía una vida ordenada, que era un tipo, pues como luego ha demostrado, que se integró rápidamente, muy afable, muy acogedor, muy divertido, todo esto que ya hemos comentado. Pero lo que no esperábamos nunca es que fuese a tener el registro goleador que llegó a alcanzar, ¿no? Venía efectivamente como un extremo, como un segundo punta en la Real ese último año con Carlos Vela ahí, ¿no? Pero en ningún caso la máquina de hacer goles en la que se acabó convirtiendo. Ha dicho Cristian una cosa que me parece súper importante y es ese punto de inflexión. Tuvo un punto de inflexión en la primera temporada Griezmann en el Atleti porque, como bien has dicho, no terminaba de entrar de titular, no terminaba de cuajar buenos partidos, convincentes, enlazar 3, 4, 5 titularidades. Y era un jugador al que le estaba costando. La realidad es que le estaba costando hasta que llegó este día, en el otoño-invierno de 2014, en San Mamés, y marcó un hat-trick que cambió por completo la historia de Antoine en este equipo, ¿no? Con esta camiseta, para mí de las más horribles que hemos tenido. Igual a vosotros os encanta. Estas grises a mí no me dicen nada. También la Y tengo esa camiseta, Carlitos, y me mola, recuerda, a mí me mola. me recuerda, no sé por qué, a Mandžukić, esta camiseta, Y, siempre a Mandžukić. y a Fernando, Y, Torres, que también la llevó, ¿eh? y a Fernando Torres, que luego llegó En llegó ese invierno. ese Llegó ese invierno, que invierno. eso es lo que os quería comentar. Griezmann no cuajó bien, no, ya no solo esa temporada entera, yo creo que fue más hasta el mercado de invierno, hasta pasado las Navidades, que no es que no se encontrara, sino venía de tener otro rol en la Real al que el Cholo quería con él. Sabemos que en las primeras temporadas del Cholo, todos los fichajes, fueran estrellas o no fueran estrellas, se tenían que adaptar a su plan de juego. Él no le vendía a nadie la titularidad 100% segura. Y creo que la llegada de Fernando Torres a Griezmann le ayuda un montón. Es una opinión personal que tengo, ¿eh? Pero creo que la llegada de Fernando Torres, Griezmann se apoya mucho también en Fernando Torres, siempre creo que lo ha dicho muchas veces, que le pedía consejos, hasta cuando se fue le pidió consejos, y creo que futbolísticamente también le ayudó. Sí, seguro, porque bueno, tenemos ese famoso vídeo que dio la vuelta, no sé si al mundo, pero sí a España en su momento, bueno, cuando era pitado, cuando coqueteaba al principio con irse o no irse al Barça, ese famoso vídeo de Fernando Torres animándole, y obviamente para él la llegada de Fernando fue muy importante, justo en el momento en el que eclosionó con ese hat-trick en Bilbao. Además, uno ve cómo celebra todos los goles y es una mezcla entre le estoy marcando goles al Athletic Club, máximo rival de la Real, él venía de varios años de ser jugador de la Real, con el peso de encima que se estaba quitando, ¿no? A partir de entonces todo fue muy para arriba y fue también curioso, ¿no? No sé si os acordáis que el debut oficial de Griezmann, al igual que el de Mandžukić, ¿no? Los herederos de lo que veníamos de hacer la temporada pasada, fue ese 1-0 en el partido de vuelta contra el Madrid, Supercopa de España, balón largo, la peina Antoine y marca gol Mandžukić. O sea, ya digamos que parecía que aterrizaban los nuevos fichajes de la mejor manera posible y bueno, luego es verdad que ¿qué vamos a decir de Griezmann? Mandžukić también, aunque solo estuvo un año, dio un gran rendimiento, pero bueno, sí que es verdad que le costó acoplarse, ¿no? Joder, uno se pone nostálgico y es que yo no sé cómo nos vamos a recuperar de la salida de Griezmann. Es como la de Fernando Torres hace unos años. Son jugadores, bueno, Gavi, hay jugadores importantes y jugadores inigualables. Y Griezmann es uno de estos inigualables. Pero bueno, también hay que pensar en una cosa que ha dicho él hoy, que me parece muy importante y quiero que me deis vuestra opinión, y es que también se ha centrado en lo que queda por delante, ¿no? Es decir, me he tenido que ir me he ido a Estados Unidos porque obviamente tenía que cerrar mi fichaje con
con Orlando, pero todavía quedan muchas cosas por delante y muchos objetivos por disputar y quién sabe si algún título todavía por ganar, ¿no? Y en ese sentido, no sé cómo habéis visto un poco bueno, pues ese mensajito que a eso de las 3 de la tarde tiraba en Instagram junto con el Atleti y las palabras de las que lo ha acompañado Antoine, ¿no? No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Pero bueno, más allá de esos 2 párrafos emotivos, emocionales, yo lo quiero hilar un poco con la parte final, ¿no? Ha dicho, tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que queda aquí sea un homenaje a este escudo, queda lo mejor y lo haremos como siempre, juntos. Mi presente sigue siendo rojo y blanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y eso es lo siguiente que os quería preguntar, Cristian, Manu. Quedan cosas en juego todavía, muchas cosas en juego. Sería increíble que se despidiese al menos con un título y el más cercano es el de la Copa del Rey, ¿no? A mí me parece especialmente acertada la declaración de vamos a centrarnos en el presente, porque estamos viviendo, no sé si habéis dado cuenta, estamos viviendo últimamente una campaña muy impulsada por el Barcelona de la salida, supuestamente salida de Julián a Barcelona como posible destino, ¿no? Y es algo que les conviene mucho hacer por aquello de desestabilizar a un rival tan directo y más aún este año con el tema de la Champions de por medio. Entonces yo especialmente veo muy acertada la declaración de vamos a centrarnos en el presente. Da igual la información que haya salido de que me voy a ir, ya es público, ya es oficial, está bien, pero el mañana, creo que además lo pone en uno de los párrafos, que lo leí antes, como el mañana está en el mañana, ya veremos qué es lo que pasa, ¿sabes? El presente es aquí y ahora y el presente es que estoy aquí y vamos a intentar hacer grandes cosas y vamos a intentar despedirnos a lo grande. Y yo creo que no podía ser más acertado en ese sentido porque vivimos un tiempo un tanto complicado en el cual sabemos que pues, es interesante siempre desestabilizar al club por un tema de que está peleando actualmente por grandes cosas y tal. Y me parece muy acertado en ese sentido porque ya es hora de que alguien diga, que es algo que yo le echo muy en cara a Julián, es hora de que alguien diga, olvidémonos de esto, vamos a centrarnos en el presente y vamos a disfrutar y vamos a intentar ganar algo y olvidaros de los rumores y de las mierdas que se cuenten a partir de aquí. Dejemos el futuro en el futuro. Ha sido la frase exacta de Antoine, muy, muy acertada. Y bueno, ha tenido sus 24 horas de emociones. Ahora, antes de despedirnos, mostraremos alguna fotito así más íntima de las que no se han visto, que han publicado algunos de los amigos que viajaban con Antoine a este viaje relámpago a Orlando. Pero bueno, centrándonos un poco en el presente, Manu. Esto es lo que le queda a Antoine Griezmann en lo relativo a partidos de liga. Pero también tenemos por medio la final de Copa y al menos una eliminatoria más de Champions. Pues creo que lo que le queda son la mayoría partidazos, porque no veo ningún rival fácil. Cada uno de los rivales que nos tocan se va a jugar algo. Primero tenemos al Barcelona, que se juega el seguir peleando por la Liga. Estamos viendo que a Antoine se le da muy bien últimamente el Barcelona, da igual la competición que sea. Luego el Sevilla no está en su mejor momento, pero el Sevilla en su casa es fuerte. El Athletic Club es un rival que se le da bien a Antoine. Esperemos que ese día en nuestro estadio pues haga algo importante. Luego jugamos contra el Elche en su casa, que bien es cierto que ha tenido una primera vuelta muy buena hasta el parón de Navidades y después ha bajado un poco su nivel. Pero ha llegado a ser... Sí, se han metido en un lío. Si bien es cierto, fue el equipo revelación durante sobre todo las primeras 10-12 jornadas,
practicando un fútbol muy bonito. No sé si nos echarán los ilicitanos la culpa por haberles quitado a un grandísimo jugador como Rodrigo Mendoza y por eso se haya bajado el nivel. El Valencia en su estadio es un equipo históricamente que se nos complica allí en Mestalla. El Celta en el Metropolitano, en teoría, vamos a ponerle las comillas, que siempre nos pensamos que cualquier partido en nuestro estadio puede ser fácil, pero no. El Celta está cuajando buena temporada. Lo está demostrando también en Europa. Tiene a un tío que se llama Yago Aspas, que puede tener 50 años y jugar con una pierna que va a seguir jugando bien. Osasuna en su estadio, en el Sadar, es muy difícil de ganar, pero creo que también es otro estadio que se le da bien a Antoine. Y luego ya Girona y Villarreal. No sé ahora mismo cómo va el Girona en Liga, no le tengo muy localizado. Está en una zona más o menos tranquila, no se puede despistar respecto al descenso, pero bueno, espabilaron y se supone que a poco que ganen 2 o 3 partidos tendrán ya la salvación encaminada. Tendrán la salvación. Bueno, esperemos que estén salvados y el último partido en el Metropolitano de Liga le podamos dar un buen homenaje a Antoine. Y luego la jornada 38 con el Villarreal, pues vamos a ver cómo nos encontramos los dos equipos. Seguramente ya clasificados los dos para Champions. Para Sí, Champions. yo creo que sí. El Atleti, creo que el otro día dijo nuestro gran compañero Klas y amigo que estábamos ya matemáticamente clasificados para Europa, ¿no? Pues ahora mismo no tenemos la clasificación, lo podríamos mirar, pero matemáticamente para Europa quedando 10 partidos no lo creo, porque hay 30 puntos en juego. Me parecería muy raro, Manolo. Algo de eso dijo, si no yo le leí mal o le escuché mal. Pero bueno, el estadio de la Cerámica tampoco es un estadio que se nos dé bastante bien, así que el último partido no se nos da bien, y además en una última jornada de hace 14 años, el Atleti con su victoria en la Cerámica envió a segunda al Villarreal. Así que el Villarreal, yo creo que eso no lo olvida. Fue una última jornada también, gol de Falcao, y lo darán todo, desde luego. Lo que nos marcamos todos en rojo sí o sí es ese 17 de mayo de 2016, bueno, ese fin de semana, no está todavía establecida la fecha final, porque ese Atleti Girona pinta a despedida tipo como la de Fernando Torres mínimo, ¿no? Sí. Y llenazo en el Metropolitano seguro. Sí que me gustaría conseguir una entrada para ese partido, pero va a estar muy complicado. De todas formas, a mí este calendario es el que menos me preocupa, ¿eh? Yo no sé vosotros. Sí, claro. Yo no sé vosotros, pero yo con la Liga estoy... A mí que vayan con el piloto automático en Liga, que se centren en la final que tenemos por delante. Tenemos rivales complicados, ¿eh? No digo que sean fáciles, o sea, no voy por ahí. Cuando digo que no me preocupas es que yo este año no tengo ese interés como otros de que el Atleti llegue vivo a la pelea por el título hasta el final de la temporada. Yo creo que el Atleti, por mucho que muchos se empeñen en hacernos creer que el Atleti tiene el mismo equipo que Madrid y Barcelona o que los grandes equipos de Europa, el Atleti no tiene. Tenemos una plantilla larga, pero de jugadores en proyección. Ya no en proyección, sino a nivel global, el nivel global de nuestros jugadores, usted no es inferior al de equipos top europeos, ¿sabes? O sea, es inferior al Bayern, es inferior al PSG, o sea, nombre por nombre, ¿no? Como se suele decir. Y yo creo que hacer creer a la gente que estamos para pelear absolutamente todo es engañarles. Yo creo que no estamos para pelear todo, pero creo que en lo que estemos más fuertes sí debemos ir hasta el final con todo. Y en la Liga no es de la competición en la que estamos más fuertes. Estamos fuertes en Copa del Rey, que estamos en la final, y estamos fuertes en Champions, que se están haciendo las cosas bien y hemos pasado por encima al Tottenham. Bueno, por encima. Hemos pasado bien contra el Tottenham a nivel global. Aunque a mí el segundo partido no me gustó lo suficiente. Tampoco fue un partido tan desastroso. Nos ganaron por un gol de diferencia, pero como se hicieron las cosas muy bien, las tareas muy bien en el primer partido, pues nos sobró ventaja, nos sobró bastante ventaja. Entonces, yo sinceramente creo que
que hay que centrarse realmente en lo que nos concierne ahora mismo, que tiene que ser la Copa del Rey y la Champions, para ver si con un poquito de suerte podemos hacer algo en Champions. Y nuestro prota de hoy, ¿hasta dónde le veis llegando? O sea, ahora mismo es el máximo goleador de la historia del club con 211 golitos. Qué barbaridad. ¿Qué se va a quedar? ¿Entre 2.15 y 2.20? ¿Le veis? Porque pone ahí el quinto Gárate con 483 por la cara. No, porque esto se ha equivocado con el valor. O sea, lo importante Vale. era Griezmann 211, Luis Aragonés 173, que fue el récord que superó Antoine con el 174. Sí. Escudero Campos y Garatero son 483. Ahí ha volado uno de los números. Pero bueno, yo creo que Antoine, ¿no? Está en disposición de por lo menos llegar a 2.15, 2.16, 4 o 5 goles más sí que podemos ver, ¿no? Buah, yo creo que... Y 9. Yo te iba a decir que estoy con el año que lleva Griezmann. Fíjate lo que te digo, Carlos. Yo creo que con todo lo que queda por delante de temporada, 9, 10 goles lo veo difícil, pero sus 6, 7 goles más, ojalá pudiese redondear a 220, sería maravilloso. Sí. Pero yo creo que esos 6, 7 golitos más yo se le veo marcando. Hay un montón de partidos de liga por delante. Está la final de la Copa del Rey, que ojalá que moje. Y hay 2 partidos mínimo de Champions contra el Barcelona, que como decía antes Manu, no es un rival que se le esté dando mal a Antoine últimamente. Entonces, No. ¿quién sabe? 136 fueron los goles que marcó Gárate y que nos ha modificado, porque como decíamos, es el máximo goleador histórico del club, pero Antoine también es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club. Y es particularmente interesante esta estadística, la que tiene que ver con los partidos, porque bueno, lleva 288 y al Atleti le quedan todavía por jugar entre 10 y 15 partidos en función de a dónde llegue en la Champions. Y bueno, podría llegar a pertenecer a ese selectísimo grupo de jugadores que han llegado o sobrepasado los 500 partidos. Para ello tendría que jugar todos los de Liga y como poco llegar hasta la final de la Champions. Bueno, sería una guinda, ¿no?, al pastel. Qué gran noticia, ¿no, Carlos? Sí. O sea, ojalá pudiésemos decir que se ha despedido con 500 o 501 partido, claro, gracias a esto, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser, como decimos siempre, estadísticas que, bueno, pues sirven para ilustrar y colorear un poco todo lo que hacemos y todo lo que hablamos, aunque lo verdaderamente importante está en esa final del día 18 de abril, sábado, y en esa eliminatoria de Champions contra el Barça en un mes, chicos, de abril que va a ser absolutamente frenético. El año pasado, por estas fechas, el Atleti estaba fuera de todo. Y este año, en el parón de selecciones del año pasado, en marzo, el Atleti estaba fuera de todo, después de un mes aciago. Y licencia para soñar, pero ¿qué tipo de licencia? Es lo que os quería preguntar, porque nos dicen en el mes de diciembre que vamos a estar en la final de la Copa del Rey en el mes de abril y que vamos a estar en los cuartos de final de la Champions contra el Barça, habiendo eliminado al Barça de las semifinales de Copa, haciendo un partido de ida histórico, y no se lo cree ni el apuntador. No. Nadie. Eso no se lo cree nadie. Vamos, de hecho, creo que las casas de apuestas, a donde ha llegado el Atleti, se pagaría a 100 euros por euro apostado como mínimo. Pero sí es verdad que creo que el año pasado el bajón fue sobre todo después del doble toque de Julián. El equipo se vino abajo. Moralmente, ya no solo Julián, sino creo que todo el equipo se vino abajo por esa eliminación y fue derrota tras derrota y caer en picado. No se cogió impulso para continuar luchando. Creo que bajaron los brazos y fue una decepción, sinceramente. Y este año creo que tenemos una dinámica totalmente diferente. Más allá de que hayamos tenido altibajos en la liga cuando ha salido el equipo B y tal, pero cuando ha salido
el equipo medianamente titular a competir los partidos importantes, este año hemos dado la cara como equipo. Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que esto le pasa mucho al Atleti, ¿no? Los años en los que la gente está como más, este año sí, resulta que, estacazo, este año no, tío. Sí, nos llevamos Y los años en nos los que ni nosotros mismos pensamos, porque vienes de años un poco tal, que puedas estar en este momento, vas y lo estás. Resulta que vas y lo estás. Entonces, y vamos a destacar, ya que este programa está dedicado al gran Antoine Griezmann, que estamos donde estamos por el nivel que él está ofreciendo en este tramo de la temporada. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque cuando nuestra principal estrella esta temporada y la anterior hemos pensado que ha sido Julián Álvarez, quien ha levantado al equipo ha sido el Principito. Totalmente. No puedo estar más de acuerdo, Manu. En el momento más decisivo de la temporada, donde se tienen que ver a los que sostienen al equipo, el que lo ha sostenido, ganándole incluso muchas veces la titularidad a Julián. Julián, ¿sabes? Soy inglés de repente. Quien le ha ganado, bueno, que se acostumbre, que en Orlando seguramente le llamarán a Griezmann. Bueno, a saber cuál es el nombre que le ponen a Griezmann, porque eso para los ingleses va a ser complicado de pronunciar para los americanos. Pero fuera de broma, yo creo que en un momento en el que necesitábamos mucho de Julián, el que ha estado ahí ha sido Griezmann sosteniendo al equipo y dando la cara y dando un nivel increíble. Y eso no lo hace cualquiera. Ni el propio Julián ha sido capaz de hacerlo. Veremos si es una cuestión de edad, si es una cuestión del bache por el que ha pasado momentáneo o no, pero la realidad es la que es. Y la realidad es que el que ha sacado en los meses más críticos el equipo adelante ha sido sobre todo Griezmann. Sí, y así ha sido. Os voy a hacer una pregunta así, ya que está Carlitos pinchando la foto de Antoine allí en Orlando. ¿Os compraréis su camiseta del Orlando City? Hostia, me parece una muy buena pregunta, Manu, porque, joder, de verdad, no me imaginaría comprando muchas camisetas de exjugadores de mi equipo en otro club y la de Antoine, además, por eso de ser así púrpura y tener ese rollo, que además como que hace que se le identifique más aún, me parece una muy... Me lo voy a pensar, ¿eh? Es que le estás pinchando las fotos y le he visto en una de ellas con la camiseta. Este chico le queda todo bien, ¿eh? Está guapa, claro que le queda todo bien. Yo voy a decir una cosa y creo que no me equivoco. Lo peor que ha hecho Griezmann durante su carrera es dejarse el pelo largo. Es dejarse el pelo largo. Ya es estética, ¿eh? Y aura, porque cuando Griezmann ha jugado con el pelo largo no ha hecho absolutamente nada. Ha sido cortarse el pelo y ponérselo de colorines. Sí, y ha dado su mejor versión. Suele venir ahí su prime. Y viene su prime. Es muy bonita la camiseta, ¿eh? Me recuerda un poco a estas de la Kings League, ¿no? Tiene un aire ahí. Es que el escudo también parece un poco Kingsley, ¿no? Sí. Orlando. Sí. Y las fotos, incluso, te diré. Las fotos que estás enseñando son un poquito Kings League. Pero bonita. Yo, lo que tú decías, Carlos, si hay un jugador por el que yo me pensase, un exjugador del Atlético de Madrid, por el que yo me pensase pillarme la camiseta de otro equipo, sería la de Griezmann ahora, a día de hoy, no cuando se fue al Barça, evidentemente. Claro. Me refiero. A día de hoy, que encima es un rival que no es nada directo del Atleti, que para mí esto es sí hacer las cosas bien, porque no es no te estás yendo a un rival directo del Atlético de Madrid, te estás yendo a otra liga que además juegan, o sea, no van a coincidir en ninguna competición, a menos que sea en el Mundialito de Clubes, por algún casual, no lo sé. Pero a mí me gusta y le queda bien al cabrón. Ahora os quiero hacer otra pregunta en cuanto a Antoine. ¿Será el único jugador que le haga la competencia a Lionel Messi en la MLS? Bueno. Por forma de jugar, te diría que ahora mismo el jugador que yo creo que más se parece a Messi jugando al fútbol, salvando las distancias, evidentemente, que nadie me malinterprete,
Pero el jugador que ahora mismo más se parece en la forma de jugar a Messi, esto de bajar tanto a recibir, esto de tanto repartir juego y luego ser capaz además de llegar arriba y finalizar, y la forma de asociarse, zurditos los dos, con mucha libertad y tal. Yo creo que si ahora mismo hay un jugador en el mundo parecido a Messi es Griezmann. Es Antoine. Pues oye, la camiseta, Manu, Cristian, ya está on sale, ¿eh? Por si queréis echarla un Qué vistazo. barbaridad, tío. No se han esperado ni 5 minutos, ¿eh? Lo que pasa es que debe de costar una panoja tremenda. Vamos a escuchar las primeras palabras, decidme si lo escucháis ahora al pincharlo, las primeras palabras de Griezmann en este viaje relámpago para firmar todo y acordar todo con Orlando. Hey Orlando, I'm very excited for. Se queda pillado, ¿no? Sí, va un poco regulero. Hey Orlando, I'm very excited for this summer. I can't wait to see you here. Vamos Orlando. Hey Orlando, I'm. Bueno, por Qué las majete, primeras... qué majete es el cabrón, ¿eh? Sí. Parece un guiri, ¿eh? Parece un guiri sin saber hablar inglés. Es que se hace querer el tío, es una cosa bárbara. Bueno, chicos, pues ha sido un día complicado en lo emocional porque, bueno, aceptar que el jugador más importante de este club a lo largo de los 10 últimos años, especialmente tras ya la salida definitiva de todo ese elenco de jugadores estratosféricos como Gavi, Godín, Juanfran, Felipe, el Niño Torres, sobre todo ya tras esa salida definitiva de los grandes en el año 2018-2019, se ha erigido en los últimos 6-7 años, más allá del periplo en el Barça, como un jugador que tendremos tiempo, ¿no?, para hablar también de esto, ¿no? Se va Griezmann, se pierde un gran jugador, se pierde carisma, se pierde simpatía, se pierden muchas cosas de las que hemos hablado a lo largo de los ya 45 minutitos que llevamos por aquí, pero luego habrá que plantear un poquito más adelante, ya más en el verano, y tendremos que ponernos serios y hablar de que hay que fichar algo de talla mundial, Yo creo que la pregunta, Carlos, es ¿a quién cojones traes ahora? a suplir a este tío. ¿A quién es verdaderamente difícil, chicos, pero bueno, veremos, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a quedarnos, ¿no?, con todavía ese... No llega a 2 meses todavía, y bueno, llegaría a 2 meses si llegamos a la final de la Champions, que es la última semana de mayo. Ojalá los 2 meses que nos quedan con Antoine. Y bueno, como bien ha dicho él hoy en su anuncio, vamos a dejar el futuro en el futuro, vamos a centrarnos en el presente, en esa eliminatoria de Champions que tenemos a la vuelta del parón de selecciones, en esa final de... ¿He dicho final de Champions? En esos cuartos de final de Champions contra el Barça, en esa final de Copa contra la Real Sociedad. Y ya habrá tiempo de volver a ponernos nostálgicos, de pensar quiénes podrían ser los recambios de Griezmann para el año que viene. Pero bueno, oye, veo esta imagen y digo, con lo bueno que es, qué pena y qué pocos títulos ha ganado en el Atleti, ¿no? Para lo bueno que es, se ha quedado a las puertas de aquella Champions, no ha podido llegar con el Atleti más lejos en el Mundial de Clubes el verano pasado, nunca ha tenido la oportunidad de estar cerca de una liga. Pero bueno, también la importancia de no siempre ganar para convertirte en un número uno, ¿no? Totalmente. Pero qué injusto es el fútbol muchas veces y cómo se merece este jugador más que nadie despedirse con un título grande como puede ser la Champions, tío. Qué pena, ojalá. Ojalá que el equipo se lo pueda dar. Yo creo que el fútbol la ha tratado mal a nivel de clubes en cuanto a títulos, pero a nivel de selección es campeón del mundo. Sí, con ese tipo de cosas es con lo que se tiene que quedar. Lo que pasa es que cuando eres tan bueno, tío... Ya, da rabia. Da rabia, tío. ¿Queréis, antes de despedirnos, decir algo más sobre la noticia del día, de la semana y del mes? Que confiamos en Antoine. Confiemos en que nos lleve a la gloria. Si hay alguien con posibilidades de llevarnos hasta donde queremos estar, ojalá y se diese esta temporada, quién sabe, soñaré gratis, es este tío.
O sea que si tiene que ser, que sea este año y que el equipo además lo haga por él, ¿no? Que sería yo creo también algo como yo creo que una manera también de poder motivar a sus compañeros, de decir, este tío se merece que despedirse a lo grande. Pues ojalá, chicos, y que nosotros podamos verlo. Muchas gracias, Manu, muchas gracias, Cristian. Les podéis seguir, ya sabéis, son unos clasicazos de Atleti Media. Cristian lo tiene ahí puesto en su nombre, Salgueira ATM en redes, si no me equivoco, ¿verdad, Cristian? Y Manu, aunque se vea ahí en pequeñito, Colchonero TV, claro que sí. Y nosotros volveremos pronto, atentos a las redes de Atleti Media. Es verdad que estamos en el parón de selecciones, pero bueno, subiremos alguna que otra cosita de este tipo para poderlo ver con un cafelito, con una cervecita de manera más reposada y, bueno, para llorar y emocionarnos todos juntos. Chicos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Muchas gracias, chicos. Chao. Gracias. Chao, Atleti, siempre. Y nada más, gente, pues hasta aquí esta charlita súper interesante con Manu, con Cristian, con gente que siente, que vive, que palpa mucho el Atlético de Madrid, claro que sí. Teníamos que reaccionar a la noticia del día, como decíamos, de la semana, del mes, de la temporada, el adiós dentro de un par de meses de Antoine Griezmann después de 10 temporadas con el Atlético de Madrid. No os olvidéis de dejarnos un like, de suscribiros al canal de Atleti Media, ya estamos rozando los 2000 suscriptores y volvemos prontito con más noticias, más opinión y más Atleti. Chao, chao.